lectores. En la narrativa mexicana del siglo XX sobresale la figura del escritor Fernando del Paso, un hombre polifacético que cultivó muchas artes, no solo la escritura, sino también la poesía, el teatro y las artes plásticas. Como parte de estas formas de expresión múltiples, trazó una serie de cuadros como si fueran una exposición del México del siglo XX y también de la época del imperio de Maximiliano en México. Fernando del Paso fue galardonado con el Premio Cervantes y el Premio Juan Rulfo. A él le apasionaba dibujar y nos da como legado estas estampas mexicanas que, como la obra cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, pueden imaginarse como óleos en una gran galería llamada México, cuyos trazos y colores nos remiten a varias etapas históricas. José Trigo se enmarca en la época del movimiento ferrocarrilero. Palinuro de México, en el movimiento estudiantil de 1968 y finalmente Noticias del Imperio, se concentra en la vida de Maximiliano y Carlota en la época del Imperio, de la intervención francesa y en el esplendor del pensamiento juarista. Palinuro de México, novela publicada en 1977, es una obra más íntima, pero enmarcada por el movimiento estudiantil de 1968, que narra la vida de un estudiante de medicina, sus amores, pasiones y lecturas. La obra exhibe a lo largo de sus páginas una celebración por la narrativa de todos los lugares y los tiempos, un repaso del movimiento estudiantil universitario, pero sobre todo es un festín de vida con la pareja amada, el personaje Estefanía, personaje cuya trascendencia se inscribe ya en esos grandes nombres femeninos de la literatura universal, como Lolita de Nabokov, la maga de Julio Cortázar, Lara de Boris Pasternak, Madame Bovary de Flaubert. Probablemente, Palinuro forma parte ya de esas obras capitales de la narrativa mexicana, como La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán o Pedro Páramo de Juan Rulfo. Esta novela es de altos vuelos. Para muestra, les ofrezco una probada del texto, a propósito de la llegada al mundo del hijo de Palinuro. Y en eso estábamos cuando nos avisaron, Palinuro, que estabas por nacer. A tu abuela Altagracia se lo dijo Robin Hood, y llegaron para verte nacer todos los personajes de los Pardallán y de los Rougon Macquart, y llegaron también a caballo y levantando una gran polvareda, el llanero solitario, Doña Bárbara, los lanceros de Bengala, Don Segundo de Sombra, Artemio Cruz y los bandidos de Río Frío. En otra conversación con Estefanía, otra evocación. Y a propósito de colores, no hay razón por la cual no se den, entre tantos millones y millones de estrellas, planetas como aquellos de las serpentinas donde la sinestesia sea una realidad, y con ella los olores que se escuchan y los colores que se tocan, y con ellos las ilusiones de Flaubert y Rimbaud, y de Wagenseil que nos habla de la melodía roja de la tarde, y de quien dice que la música de Beethoven es negra y la Mozart azul, y para mí Estefanía, que alguno de los dos será daltónico, pero jamás sabremos quién. Para concluir, solo me resta decir que en Fernando del Paso, el lector encontrará a un escritor crítico y profundo, un esteta de la gran narrativa, a la altura de la generación llamada boom latinoamericano. Entre los mexicanos, a la altura de los grandes del siglo pasado, como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Carlos Fuentes y Juan Rulfo. La historia literaria cada día le otorga su bien merecido lugar entre los grandes. De Fernando del Paso tenemos mucha obra en el Fondo de Cultura Económica. Tenemos Linda 67, una novela policíaca, y estas tres que hemos comentado, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Que disfruten la lectura.